Podemos ser héroes, solo por un día. En política, el uso de las hipérboles es todo un arte que requiere un timing preciso. La hipérbole es una figura retórica que remite a la exageración, sea minimizando o agrandando una cosa, una idea, una noticia. Eso es una hipérbole. Descartes, por ejemplo, ustedes seguramente lo saben, cuando utilizaba como método dudar, ¿se acuerdan que Descartes dudaba de todo, pero simplemente para poder llegar finalmente al pienso luego existo? Bueno, utilizaba la duda de manera hiperbólica, era una duda hiperbólica, una duda exagerada. En este caso era como un método para llegar a donde él quería llegar, pero eso, era una exageración, era adrede. Ahora bien, nadie puede sostener de manera constante un discurso de exageraciones sin deslegitimarse ni perder credibilidad. Y bueno, quienes son figuras públicas deberían saberlo, especialmente cuando están al frente de sociedades que son cambiantes y que tienen tantas demandas insatisfechas. Entonces, llamar héroes a diputados que votaron lo contrario de lo que habían votado 15 días antes es una provocación, es también una disputa por el sentido y un ejemplo de una larga lista de hipérboles entre las que se encuentra el 17.000% de inflación o autopercibirse como el máximo representante de las ideas de la libertad a nivel galáctico. Porque, a ver, la inflación heredada, sumada a la inflación contenida, digamos, debajo de la alfombra, era una bomba, sin duda, pero no era 17.000%. Y, y Milei a su vez tiene reconocimiento a nivel mundial, pero probablemente más como una curiosidad, que es una extrañeza, un experimento. Pero es un mérito de él, digo, ese reconocimiento, y no le debe nada a nadie. Y es más que suficiente, es mucho. Por eso no hace falta exagerar. Lo mismo sucede con los diputados. Digo, no hacía falta decirles héroes, habiendo tantos términos para catalogarlos. No hacía falta tampoco un asado celebratorio. Alguien en el gobierno pareció tomar nota del error de llamarlos héroes y a su vez hacer una celebración a través de un asado. Y a duras penas desde la Casa Rosada se apuraron en aclarar que cada comensal pagaba parte de su bolsillo, lo cual, a su vez no deberíamos olvidarlo, es un bolsillo que se conforma con un salario pagado por los contribuyentes. O sea, el asado lo estamos pagando nosotros. Pero bueno, eso sí, no sabemos quién se encargó de la ensalada y las papas fritas o si algún vegano llegó ya comido desde la casa. Pero, a ver, posarse en quién paga el asado es una chicana chiquita, digamos. O apuntar ahí diciendo, el asado le costó 20 lucas, que es lo que no le dieron a los jubilados. Es chiquita, es una chicana chiquitita. Es un poco de la propia medicina, ¿no? De darle al presidente su propia medicina. Pero no va al fondo de la cuestión. Más interesante es el eje de la provocación y de la disputa por el sentido. En este último caso, el gobierno intenta relacionar la heroicidad con mantener a raya las cuentas públicas. Es la primera vez que esto sucede, porque Argentina suele reservar el término de héroes a, no sé, a los soldados de Malvinas o a alguno de nuestros próceres, eventualmente de manera exagerada, seguramente también a alguna gesta deportiva. Pero es la primera vez que remite a una operación administrativa. Es un recorte de gastos. Allí una vez más, la hipérbole. O sea, Milei tiene razón en defender, desde mi punto de vista, claro, el superávit fiscal. E instalar el valor de ello ha sido un mérito de él, lo instaló él, eso. En Argentina incluso eso está siendo discutido, o se discute el superávit fiscal. Bueno, finalmente la ganó esa disputa. Ahora, bueno, pero digamos, hacerlo a costa de ajustar a los jubilados es algo que se puede intentar explicar refiriendo a la insostenibilidad del sistema. Hay muchas razones que uno puede esgrimir para poder explicar eso. Pero nunca se lo puede presentar como una cosa de héroes. Esto a su vez se conecta con la cuestión de la provocación, que ese sería el aspecto más grave en todo caso. Parece ser solo el síntoma de algo más profundo. Porque a ver, hay muchas maneras de recortar a los jubilados.
Aquí yo se los decía la semana pasada. Tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández le hicieron perder poder adquisitivo a los jubilados, digo, ¿no? Y incluso hasta podríamos decir que el gobierno de Cristina, ¿se acuerdan? Vetó la ley del 82% móvil que le había impuesto la oposición solamente para hacerle pagar el costo político al gobierno de ella, digo, que se jactaba de haber recompuesto las jubilaciones y ampliar la cobertura. Se lo quería que pague ese costo y Cristina automáticamente lo vetó. Pero, a ver, digo, sea por convicción, sea por hipocresía, no importa, no vamos a evaluar eso. Ninguno de los gobiernos anteriores, de los mencionados, hacía de ese recorte un acto de heroicidad, ¿no? A lo sumo, digo, le echaban culpas, o justamente podían decir, me quieren hacer pagar un costo político, pero esto no se sostiene por las cuentas, o miren, estos que me vaciaron el Estado, ahora quieren que yo les pague. Bueno, o en algunos casos hasta podían pedir disculpas, podían decirlo como con remordimiento, decir, bueno, no nos queda otra que tener que hacer este recorte. Forma de presentarlo, ¿no? Pero claro, pero todos tenían en claro que un recorte no se festeja, ¿no? Ni siquiera Macri, digamos, que podía decir, bueno, a ver, quizás ideológicamente, no, pero tampoco se presentaba en público diciendo, esto es algo que tenemos que celebrar, que le quitemos el 20% de poder adquisitivo a los jubilados. No, eso no existe. Y ahí aparece aquello que les decía, está por debajo del síntoma de la provocación, está por debajo. Me refiero a lo que a mí me parece que es un distanciamiento entre el gobierno y la sociedad. Por supuesto que no es una novedad. De hecho, por sus propias características, nunca se trató de un gobierno o de un líder cercano a la gente, más allá de que es absolutamente cierto que a través de Milei se canalizó el sentimiento de hartazgo de la mayoría de los argentinos. Eso es clarísimo. Pero aún así, no dejó de tener bastante de laboratorio todo lo que rodeó a Milei, sumado a su vez a esa gran cámara de eco que son las redes, aquellas que para el gobierno son el termómetro popular. Agreguemos a esto las características mesiánicas y místicas del propio presidente y nos encontraremos ante un escenario peligroso para la sostenibilidad del gobierno, porque lo más probable es que cuanto más grande sea la ruptura con la gente, más ensimismada devenga la administración. Es casi como un efecto reactivo eso, ¿no? Cuando más distancia parece haber, lo que un gobierno con esas características va a tender a encerrarse sobre sí. Para finalizar, digamos que el gobierno está aprovechando o desaprovechando, habría que ver desde qué lugar uno lo mira, los tiempos de la luna de miel con la sociedad. Un tiempo que ha sido particularmente generoso con él y que se explica por el horror de la administración anterior, el factor novedad y el éxito de la administración actual de bajar la inflación. Después si quieren discutimos los costos, pero eso es un éxito. O sea, la inflación está mucho más y ahora está mucho menos. La luna de miel en política es un tiempo en el que los errores parecen no pagarse. Finalmente eso es la luna de miel, ¿no? Pero a su vez nunca dura mucho tiempo, por eso es una luna de miel. Las administraciones, claro está, suelen confundirse y creer que ese estado de cosas acompañará todo el mandato, pero no es así. Eso un día se quiebra. A veces es un hecho puntual, por ejemplo, la foto de Olivos. A veces es una sucesión de pequeñas cosas que van horadando lentamente. A veces son las dos cosas, pero un día las balas que rebotaban empiezan a entrar todas y allí los gobiernos tienen que estar preparados. Podríamos incluso pensar los tiempos administrativos como una carrera alocada por fortalecerse políticamente y demostrar buenas acciones de gobierno antes que las balas comiencen a entrar. Porque indefectiblemente le sucede a todas las administraciones. Las más exitosas tienen más espalda para soportarlo, y al resto les puede costar caro. Está a la vista que este es un gobierno débil y que todo el arco político y una mitad de la sociedad está esperando el momento en que empiece a resbalar. Las hipérboles y las sobreactuaciones como única respuesta a todo, más que un estilo de gobierno, parecen denotar falta de astucia y sobre todo ensimismamiento. El mismo que se observa cuando se le adjudica heroicidad a un recorte en el gasto. Y algo más. El vaciamiento del sentido de las palabras también se paga, y en este caso es acorde a estos tiempos donde nada importa ni dura demasiado. Porque, a ver,
Si héroe es un tipo que vota una cosa y a los 15 días vota otra. Si héroe es un tipo que celebra un recorte en el poder adquisitivo de los jubilados y se lleva como premio una palmadita, alguna prebenda y un asado. Bueno, ser un héroe significa otra cosa. O lo que es peor, ya no significa nada. Yo no encontré ninguna crónica que lo mencionara, pero hubiera sido justo que el asado no culminara con Panic Show, con la canción de la renga y con el presidente cantando Hola a todos, yo soy el león. Quizás era momento de la otra playlist, de la otra lista de canciones. Aquella que es algo más sofisticada, que empieza con ese himno de David Bowie, cuyo estribillo reza: podemos ser héroes solo por un día.